bienvenidos, es el cuarto día del Congreso, que le llamamos Diseñando Experiencias. Estaba comentando el maestro Claudio Coto, que es uno de los coordinadores de este Congreso, pues cómo realmente estamos pues sumamente emocionados, contentos pues de todo lo que hemos logrado, digo, gracias a la colaboración y a la participación de todos ustedes. Pues el día de hoy tenemos al doctor Homero Posada. Él es el decano del Centro de Ciencias de Diseño y la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estamos comentando que es el decano, que sería pues el equivalente como un director de la división de CIAD, de Ciencias y Artes para el Diseño. Curiosamente, el doctor Homero conoce al doctor Marco Ferrusca. Le digo, bueno, ahorita el doctor Marco Ferrusca es el director y estamos comparando números y más o menos, CIAD en Azcapotzalco somos como 2,800 alumnos y profesores somos, no sé, como 200, algo así. O sea que yo creo que es más o menos equivalente a lo que está coordinando el doctor Homero, que también al final luego le digo, ay, hasta pena me dio que, pues, digo, tiene una carga, pues, digo, además de ser profesor e investigador, pues una carga administrativa, pues fuerte, pero pues le agradecemos pues que esté aquí con nosotros. Pues me voy a permitir presentarlo. Él tiene, bueno, perdón, ahí es cuando nos conocimos. Él cuenta con un doctorado en creación y teorías de la cultura de la parte de la Universidad de las Américas en Puebla. Tiene una maestría en diseño gráfico por la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También tiene la licenciatura en ciencias sociales por la Escuela Normal Superior de Aguascalientes y además es profesor de educación primaria por el Centro Regional de Educación Normal. Bueno, ya habrá oportunidad de preguntarle cómo fue esa evolución en su formación, porque bueno, curiosamente cuando uno es profesor, pues ninguno de nosotros, digo, salvo casos muy raros como el del doctor Posada, pues la verdad la mayoría pues empezamos a dar clase sin haber sido pues preparados como maestros, como profesores. Es profesor investigador del Departamento de Representación del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Imparte algunas de las asignaturas, tipografía, publicidad y el taller integral, e imparte cursos de caligrafía. Incluso él ya también nos platicará, es otra de sus facetas, el diseño conceptual, creatividad y pedagogía. Y lleva pues practicando como diseñador, pues son 37 años, tanto, bueno, de experiencia docente y práctica profesional. Y su tema es, los alcances de estudiar un doctorado, innovar horizontes en crisis recurrentes. Pues bienvenido, doctor Homero Posada, pues ahora sí que el micrófono, todo es suyo para que pues nos comparta pues sus inquietudes, que nos comentó que es pues, realmente un recorrido también de pues lo que pasó antes y después del doctorado. Adelante, gracias, bienvenido. Sí, muchísimas gracias, doctor Jorge. Pues le mando un saludo al doctor Marco Ferrusca. Por ahí le hacen llegar mis saludos. Y bueno, estoy muy contento de la invitación a este 24º Congreso Internacional de esta área de Administración y Tecnología para la Arquitectura, Diseño e Ingeniería, y en la UAM Azcapotzalco. Ya he tenido la oportunidad de participar presencialmente en la UAM con alguna charla, pero sobre todo, bien importante, los vínculos que pude hacer mientras estaba estudiando el doctorado. Entonces, si ustedes consideran que pueda arrancar con la presentación, mencionar un poco, sí, que hay un aspecto muy interesante, fue muy fructífero para mí haber conocido precisamente
al doctor Jorge y al doctor Marco Ferrusca en el año 2011 en el primer Congreso de Industrias Creativas en México. Primer encuentro. Era un tiempo en el que estaba la definición de lo que quería hacer para estudiar un doctorado. Para estudiar un doctorado, más que nada para completarlo. Aquí hubo una situación. Yo inicié un doctorado en Zacatecas y bueno, pues no avancé como yo hubiera querido. Realmente no fue lo que yo quería. Entonces, me salí de ese doctorado y busqué otra alternativa. Tuve la oportunidad que la universidad me pudiese apoyar en esa alternativa. Sí, lo puedo decir que fue como una especie de crisis. En el momento en que dices, bueno, voy a hacer este doctorado en Zacatecas y no puedo. O sea, o no me aplico demasiado o completamente, pero también no tenía una visión muy clara de que si ese tipo de doctorado me iba a funcionar para lo que yo quería. ¿Qué quería yo? Quería encontrar y buscar los caminos o los horizontes, en este caso, del diseño. ¿Dónde estaba el diseño a nivel global? Porque veía que hay todavía bastantes problemas para que el diseño tenga una autoridad social. Ya va avanzando, pero hace años en verdad teníamos gran dificultad. Pero sobre todo encontrar qué hacer, cómo está fluyendo el mundo con el diseño, qué está pasando con el diseño en el mundo. Para eso quería buscar un doctorado que me diera las herramientas, que me diera el conocimiento para poder avanzar en el ámbito en que me estaba desarrollando, principalmente en la docencia, en la profesión, y abonarle a la gente. Entonces, la razón, ¿puedo compartir pantalla? Claudio, es que yo no soy... Sí, puede compartir, doctor. Puede compartir. Ya está, correcto. Pues sí, precisamente, era buscar nuevos horizontes que nos pudiesen dar caminos para poder involucrarnos en nuevos territorios en el ámbito del diseño. ¿Qué estaba pasando en el mundo en cuanto al diseño? Entonces, pues fue en la Universidad de las Américas donde encontré parte de esas respuestas. Yo quisiera, pues, hacerles esta pregunta. ¿Para qué estudiar un doctorado? En primera instancia yo pensé que tenía la oportunidad, por ser un profesor de tiempo completo, y de solicitar una beca para irme a estudiar un doctorado y pues llegar al tope salarial en el ámbito educativo, en la institución, y también, ¿por qué no? O sea, ver nuevas perspectivas, pero no tenía muy claro en ese sentido. Al principio que me llegó la idea de estudiar un doctorado, pero fui construyendo una intención de hacerlo, y esa intención era precisamente la que les comentaba. Tuve unas respuestas, le pregunté a algunos doctores, ¿para qué estudiar un doctorado? Y como ustedes pueden ver, no quiero dar lectura porque ustedes la pueden leer perfectamente, pero ¿cómo el énfasis está en el desarrollo profesional, en mayor conocimiento, en el desarrollo de habilidades, crear nuevas ideas, por lo tanto generar proyectos, y otra vez habilidades, analizar los fenómenos, nuevo conocimiento, un avance de frontera, las habilidades y competencias necesarias para desarrollar investigaciones científicas de calidad, en fin. Y la última me llamó la atención, para beneficio del desarrollo social y material de una región o de un país. Por ende, el ser humano puede resultar beneficiado. Todas las respuestas son muy válidas. Todas las respuestas. También pudo haber sido alguien que tenía interés de estudiar el doctorado para desarrollarse y hacer publicaciones e ingresar al SNI. En fin, era muy válido, es muy válido hacerlo.
Entonces, frente a estas interrogantes, yo planteo la mía, la necesidad de buscar nuevas alternativas para el diseño. Y, Si está cambiando, nosotros seguimos en la portada, ah, caray. Sí estaba cambiando. Ah, es que todavía estamos en los alcances de estudiar un doctorado y después creo que se Sí, estaba haciendo referencia a una lámina, pero bueno, yo por lo menos no la veo, no sé si sea de mi lado o sí, me dejaron ir. ya, perdón. Entonces, ¿por qué no se ve? No, no, sí se ve, pero nada más se ve la primera hoja, o sea, Sí, pero ¿por qué no se ve que pase No, híjole, ahí sí la no sé. no se ve que pase. Puede ser que vuelvas a cargarlo. Ujú. ¿Qué software es? Es como un Adobe, ¿verdad? Sí, es un PDF. Un PDF. Entonces yo creo que sí vuelve a cargarlo y a ver si ahora sí, Correcto, dejo de compartir. Que nos lo envió en PDF y en PPT, entonces no sé Y realmente si algún sistema es mejor para Zoom. el ¿Cuál es PPT funciona mejor. Ah, correcto, lo cambio inmediatamente. Sí. Si lo tenés en PowerPoint. Sí. Y cuando, doctor, cuando compartas, pon compartir toda tu pantalla. Es el Correcto. primer recuadro. Cuando pones abajo en los puntitos compartir pantalla, te aparece compartir toda la pantalla, dale clic ahí. Vamos a ver. Tiene razón. Ahora sí voy a compartir nuevamente. Pero ahora ya es. Sí, ahora dale abajo en eso, presentación. ¿Ya Haz está? un clic de prueba, dale un clic de prueba, por favor. ¿Ya? Sí, ahora sí ya. Ya está corriendo una correcto. interrogación. Qué bueno. Sí, la gran interrogación, ¿para qué estudiar un doctorado? Y las respuestas fueron diversas, ya las había mencionado. Yo pensando que las estaban leyendo, pero yo estaba ya bien emocionado, arrancado, pero bueno, gracias. Aquí puntualmente Jorge y Claudio me están acompañando, gracias. Entonces tenemos estas respuestas y veremos que coinciden: desarrollo profesional, mayor conocimiento, desarrollo de nuevas habilidades, crear nuevas ideas y proyectos, en fin. Ustedes pueden observar. Me llama la atención precisamente, la última, donde dice beneficio del desarrollo social y material de una región o país. Por ende, el ser humano puede ser beneficiado. Esa es una reflexión muy interesante. Podría decir que comulgo con ella en el sentido de que el doctorado debe dar una respuesta social. El producto del doctorado debe aplicarse. Lo considero en ese sentido. Bueno, vamos a avanzar. Y precisamente eso lo dice Ken Robinson. En uno de sus videos que ha sido muy popular. Ken Robinson, ahora en agosto, acaba de fallecer. Entonces, él decía, de repente esos títulos no valen nada. No es cierto. Cuando yo era estudiante, si tenía un título, tenías trabajo. Si tenías trabajo era porque, si no tenías trabajo era porque no querías. Pero ahora los jóvenes titulados se van a la casa a seguir jugando videojuegos porque necesitan una maestría donde antes necesitabas una licenciatura y ahora necesitas un doctorado para lo otro. Es un proceso de inflación académica. Y esto ha sido así como muy explosivo en los últimos años. De pronto se ofertan doctorados, maestrías, posgrados, especialidades diversos por todas partes. Y es necesario estar muy atento en eso. Y también hay la situación tan compleja de que hay profesores o especialistas y doctorados que no tienen trabajo y que no están ubicados donde ellos pueden producir. O sea que esa inflación laboral
también se le agrega una marginación laboral con gran cantidad de personas tituladas y muy capaces que no pueden encontrar trabajo donde desarrollarse. Bueno, les voy a dar ya lo mencionó el doctor Jorge Rodríguez, para entrar en materia. Este es el desarrollo de mi formación académica, ¿sí? Ustedes pueden observar lo que ya mencionó el doctor Jorge, y pues ha sido pues muy valioso cursar en tantos lugares y en tantas aulas cosas distintas. En algún momento yo pensé que lo que estudiaba como profesor normalista ya no me iba a servir absolutamente nada cuando ingresé a la institución, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, también reflexioné que tal vez sí podía hacerlo. Cuando estaba en una escuelita rural, dando clases a quinto y sexto, los dividía una fila y otra fila. Y yo decía, yo creo que puedo hacer algo más, yo creo que sí podría. Ilusionaba ir a la universidad, ilusionaba dar clases en la universidad. Porque no tuvimos la oportunidad de hacer estudios universitarios, porque somos muchos y había muy poco recurso económico de parte de mis padres para poder hacer una carrera universitaria. Entonces, pero teníamos una base y empezamos. Eso sí, algo bien importante que se nos dejó sentado en la familia, con todos mis hermanos y sobre todo mi madre, fue la vocación docente. Es entregarse completamente a nuestros estudiantes. Cuando termino la universidad, entonces me dan la oportunidad de dar clases casi de inmediato por el antecedente de formación docente, y posteriormente seguí con los estudios de maestría y finalmente de doctorado. Y bueno, les comento, fue una gran oportunidad de estar ahí en la Universidad de las Américas durante casi 4 años, encerrado, literalmente encerrado. Una universidad muy bella, tanto que se parece a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, o son símiles en el cuidado que tienen de todos sus espacios. Y bueno, aquí, como ya lo había mencionado, tuve un primer encuentro en un congreso de industrias creativas con los doctores Marco Ferrusca y Jorge Rodríguez, precisamente en la Ciudad de México. Yo estaba ávido de buscar qué se decía de industrias creativas, qué eran las industrias creativas. Era como el boom de las industrias creativas que estaba apenas llegando a México, y que en el Reino Unido prácticamente desde 1998 ya habían arrancado. Nos llevaban algunos años de ventaja. Entonces, esa fecha de ese encuentro, literalmente fue un encuentro en el cual estuvimos trabajando en ese primer Congreso de Industrias Creativas en la Ciudad de México, y conocimos a Noemí Pizano. Ella es directora del Consejo de Innovación y Diseño de Guadalajara. Entonces, a partir de ahí, pues establecí conexiones también con lo que era un modelo y es un modelo en su momento de industria creativa, de acuerdo a las características de lo que es una industria creativa. Entonces, me vinculé a los creativos, al director de la empresa Caxam Media Group, y entonces trabajé un tiempo con ellos, con el Consejo de Innovación, en fin, y también estuve trabajando directamente con la Universidad Autónoma Metropolitana. Había una especie de viaje continuo de Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Aguascalientes, donde resido. Este es el título de la tesis: Industrias creativas en México, la expansión económica de la creatividad
caso Batallón 52, Capsan Media Group. Aquí tenemos esa industria creativa. Bueno, para enterrarlos un poco, no entrar en demasiada materia porque es muy amplio, pero enterarlos un poco de lo que es una industria creativa. Prácticamente lo que ustedes pueden ver en la parte superior, esas especies de rectángulos que nos hacen ver unas formas como si fuéramos construyendo un ladrillo. Estos son los conceptos esenciales de las industrias creativas. Menciono aquí que hay industrias creativas e industrias culturales. Y en torno a las industrias creativas se genera una cantidad enorme de conceptos y de desarrollos en torno a estas, que es la economía creativa, perdón, me pasé, la economía creativa, pues las ciudades creativas de la UNESCO, la economía creativa, que es un concepto donde productos creativos más transacciones es igual a economía creativa. La persona creativa, entonces se empieza a analizar más las potencialidades de la persona creativa, su talento, su creatividad, etc. El proceso creativo, bueno, está la persona creativa, el proceso creativo y la clase creativa de Richard Florida, la economía naranja, las zonas de vitalidad creativa, esas zonas donde hay un intercambio de significados muy importantes que hacen que nosotros nos alimentemos de otros conceptos y podamos construir conceptos nuevos. En fin, está el diseño y la innovación. Todo esto, ¿sí? Está circulando y está plasmado en la tesis, pero en todo esto hay bastantes líneas donde aplicarse, bastante trabajo o desarrollo que hacer. Y prácticamente agregué aquí el desarrollo cultural, sociocultural, que implica principalmente las industrias culturales. Para ser muy concisos, las industrias creativas, la diferencia con las industrias culturales es prácticamente que las industrias creativas buscan el desarrollo económico. Y las industrias culturales, el desarrollo sociocultural, recuperar la riqueza simbólica y reincorporarla al terreno social, al tejido social, y si hay recurso económico también reincorporarlo a para que la sociedad, para que el terreno social y el tejido social no se rompa. Contribuir precisamente a ello. Después de esta tesis, al terminar, en el último apartado, hace uno una reflexión sobre cuáles son las futuras líneas de investigación y áreas de conocimiento donde podemos aplicar lo que aprendimos o donde podemos crecer más. Entonces, estos son literalmente algunas líneas que están escritas en la tesis y que tenía precisamente la idea de desarrollarlas. Por ejemplo, crear un centro para la creación de estudios multidisciplinarios en diseño. Ahorita prácticamente, bueno, quiero que lo observen y vemos después si algunas de estas inquietudes o líneas futuras de trabajo, de investigación, se fueron cumpliendo cuando termine la charla. Entonces, gestión y desarrollo de industrias creativas en Puebla. Empezamos los trabajos de las industrias creativas en Puebla para que Puebla fuera ciudad creativa de diseño. Y sí, estuve trabajando inicialmente en ese proyecto. El diseñador Benito Cabañas fue líder del proyecto y Puebla es ciudad creativa del diseño. La Ciudad de México también es ciudad creativa del diseño. Y Puebla fue una de las primeras. La Ciudad de México fue en 2018. También la Ciudad de Guadalajara, ciudad creativa en Media Art. En fin, pues quería hacer un mapa de industrias creativas en la ciudad de Aguascalientes. Estamos comprometidos con eso. Hemos hecho muchas gestiones para que Aguascalientes sea ciudad creativa del diseño. Estrategias para el desarrollo de ciudades creativas, ahí estaba involucrado. Teoría y técnica para el desarrollo de la creatividad de nuestros estudiantes de diseño. Sí, quería saber qué pasa con la creatividad. Si es simplemente un concepto abstracto,
lo podemos desmenuzar, lo podemos materializar literalmente el concepto. Y esa era una inquietud permanente. Entonces, a eso también yo aspiraba a remitirme a los clásicos, a los teóricos clásicos de la creatividad y de las industrias creativas, y tratar de ver qué se hacía antes, qué se tiene ahora sobre estas reflexiones sobre la creatividad. Y bueno, pues también tratar de comprender las especificidades de la creatividad, del diseño y la innovación en los ámbitos del diseño industrial, modas, artesanal, y nos extendimos a diseño de interiores. Pues estas fueron las perspectivas. No sabía por dónde me iba a ir, no sabía qué hacer, pero sí se empezaron a configurar algunas. Y entonces son prácticamente estos son los productos que emanaron de ese trabajo de doctoral, de esa tesis, y en esta imagen están todos plasmados. Tenemos aquí un colectivo diáspora, creamos un colectivo diáspora para generar interacción entre universidades, generar eventos, todo de forma totalmente gratuita, gestionada con patrocinios, con inversiones bien importantes, conectando a todas las universidades de Aguascalientes en el ámbito del diseño gráfico, empezamos con diseño gráfico, para hacer proyectos integradores. Entonces sí, convocamos cerca de 9 universidades y las universidades pusieron una parte. La Bienal Internacional del Cartel se conectó también para hacer eventos, en fin. Pero literalmente del colectivo diáspora pasamos al colegio de diseñadores. Entonces, del colegio de diseñadores, pues realmente ha sido un esfuerzo muy grande crear un colegio de diseñadores. En verdad es algo bien, pero bien complejo. Yo he visto que muchos intentos llevan años de hacerse. Nosotros nos costó prácticamente 2 años de hacerlo, y empecé como presidente del colegio, y ya le di la estafeta a otro compañero porque se cumple la presencia o la directiva solamente 2 años. Después de esto me fui a otro proyecto, creé un proyecto que se llama Pedagogía de las Águilas. Y este proyecto fue algo muy conclusivo, muy fusionador en todo sentido, ¿no? Después nos vamos a algo que, bueno, esta imagen, este pequeño icono que está aquí, figura alguna estructura de Escher, y como la figura imposible. Y precisamente este diseño que lo hizo Miriam Ordorica, diseñadora gráfica egresada de la universidad y que nos está apoyando en el Centro de Ciencias del Diseño, pues sí concibió los conceptos, y estamos trabajando en un proyecto muy grande tratando de hacer posibles los imposibles. Y hacemos esa referencia con esa imagen escheriana de la figura imposible. Pero vamos a ver un poquito más a detalle. Tenemos que el Colegio de Diseñadores Gráficos, de diseñadores de Aguascalientes, fue a partir de diáspora, del colectivo diáspora. Y entonces prácticamente ya tiene una razón social, tiene una cuenta bancaria, que vaya qué problema, está registrado en Hacienda, está registrado en el gobierno del estado, su acta constitutiva totalmente legal, en fin, todo funcionando, pero sí es bien difícil alentar las voluntades cuando no hay una recompensa inmediata. Aún así se está trabajando. Ustedes pueden checar con el QR la página del colegio, ver las actividades que hemos desarrollado. Y bueno, estamos todavía en proceso de consolidación. Es bien complicado, se necesita muchísima resiliencia para hacer estos proyectos, que nadie te va a pagar nada. En este momento se están generando podcasts, y aquí tenemos uno que ya está publicado en Instagram, en Spotify, y bueno, ya lo pueden escuchar,
Lanzaremos en esta semana, o probablemente el martes, lanzaremos otro POTS de diferentes diseñadores. El colegio agrupa a diseñadores gráficos de interiores, de diseñadores de moda y diseñadores industriales, 4 diseños. Porque concebimos el diseño como un todo integral. Entonces, por esa razón, y no solamente por esa razón, también tiene un que ver en el ámbito de las industrias creativas, porque las industrias creativas en diseño se habla de la fusión más importante de 3 diseños, que es el diseño gráfico, el diseño de modas y el diseño industrial. Estos se han visto no solamente en las teorías, sino también se ha visto en la práctica, como se observó o como lo observé en la ciudad de Guadalajara, en la incubadora que tiene precisamente el Consejo de Innovación y Diseño de Jalisco, donde estas eran las áreas más recurrentes y también otras áreas en el ámbito de las industrias culturales, que son los grupos de teatro y los grupos de folclore. Pues vamos a la pedagogía de las águilas. ¿Qué es esto de pedagogía de las águilas? Está un poquito raro. Pues la pedagogía de las águilas fue la inquietud de hacer algo, dar un curso. Me pidieron que diera un curso para profesores. Y entonces, la verdad, no sabía qué hacer. Y me puse a analizar qué era lo que más había hecho en la vida. Y lo que más he hecho en la vida es docencia. Que sí me asiste, y ya se los dije, y lo digo con todo orgullo, vocación docente. Pero también ya tenía los estudios doctorales y tenía todo el desarrollo de la creatividad y muchísimas fuentes de donde tomar mano. Y entonces dije, pues vamos. Pero también había una experiencia en el diseño gráfico y en la caligrafía. Y todo esto lo puse en función de este concepto, la pedagogía de las águilas, para dar precisamente cursos a profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de todas las áreas. Este es el concepto, prácticamente. Se basa en las águilas no suben por la escalera. Es una parábola de Célestin Freinet, un pedagogo francés que desarrolló prácticamente la teoría en la práctica docente. En los Alpes franceses, bueno, hay películas, hay historias, precisamente ya la película la bajaron de YouTube, pero yo tuve la oportunidad de bajarla antes de que la desapareciera. Pero en realidad, la pedagogía de Freinet sigue activa hasta la actualidad y está enfrentando una postura realmente global. Yo los invito a que estudien a Freinet y verán que pueden, como estudiantes o como profesores, pueden cambiar su forma de trabajar o su visión sobre la enseñanza. Eso fue lo que de alguna manera contribuimos a nuestros compañeros profesores. Ahí ustedes ya leyeron que prácticamente dieron lectura a 3 conceptos esenciales. La transmisión sistemática del legado cultural, que es todo el bagaje cultural que tenemos a través de la pedagogía. La capacidad cognitiva para transformar ese legado precisamente a través de la creatividad. Y la condición del ser para compartirlo humanamente. O sea, sí, ya sé qué tengo que enseñar. Estoy preparado y formado para enseñar. Ahora tengo que ver cómo lo enseño y también tengo que ver cómo voy a transmitirlo a mis estudiantes. ¿Cuál va a ser mi actitud como persona frente a ellos? Y prácticamente el objetivo ya le dieron lectura. Nos enfocamos de manera multidimensional. Quiere decir multidimensional que no hay nada que no pueda implementarse dentro de este concepto y tratar de que sean acciones totalmente performativas, que cambien un estado de las cosas en otro. Y sí, el materialismo pedagógico de Freinet, es decir, que se aprende haciendo, que se aprende trabajando,
y el materialismo y el objeto, el ejemplo principal del materialismo pedagógico de Freinet fue la imprenta en la escuela. Imaginen nada más la imprenta en la escuela. Los niños aprendían imprimiendo, aprendían armando los tipos móviles en aquella época. Y entonces cosechaban literalmente su conocimiento de su medio ambiente y luego lo trasladaban a la imprenta en la escuela. Esto se traducía en una asimilación de conocimientos vivos de una escuela abierta a la vida. Entonces, pues ahí plasmamos esto, pero no solamente como una experiencia docente, sino conectándolo con el mundo y lo que estamos viviendo. Tratar de decir cómo vamos a innovar, no solamente como profesores, cómo vamos a innovar como diseñadores, como creativos, cómo vamos a generar esa innovación sincrónica que pueda funcionar en el contexto global. Pero antes de mostrarles esto, ¿cómo vamos del tiempo, maestro Jorge? Si quiere que pueda hacer una reflexión, porque tal vez se puede quedar con alguna duda. ¿Qué es eso de las águilas no suben por la escalera? Adelante, entonces, maestro. Sí, quisiera leerles la parábola. Es muy corta. Voy a dejar de compartir esta imagen para compartir bueno, lo voy a dejar para leerlo solamente yo. Pero sí dejo de compartir para tener, digamos, una lectura más de frente, más frontal. Las águilas no suben por la escalera de parábolas de Freinet. El pedagogo había preparado sus métodos minuciosamente. Había establecido científicamente, decía, la escalera que debía permitir el acceso a los diversos estadios del conocimiento. Había medido experimentalmente la altura de los peldaños para adaptarlo a las posibilidades normales de las piernas infantiles. Había colocado aquí y allá un descansillo cómodo para tomar aliento y la barandilla benévola que sostenía a los pequeños. El pedagogo se irritaba no contra la escalera que había concebido y construido científicamente, sino contra los niños que parecían insensibles a su solicitud. Se irritaba porque todo sucedía normalmente cuando él estaba presente, vigilando el ascenso metódico de la escalera, peldaño a peldaño, respirando en los descansillos y agarrados a la barandilla. Pero si se ausentaba un momento, ¡qué desastre y qué desorden! Solamente seguían subiendo metódicamente peldaño a peldaño, agarrándose la barandilla y respirando en los descansillos los individuos a los que la escuela había marcado suficientemente con su autoridad, como aquellos perros de pastor a los que la vida ha educado para seguir pasivamente a su dueño y que se han resignado a no obedecer ya más su naturaleza de perros franqueados en senderos y malezas. La pandilla de niños se entregaba a sus instintos y hallaba de nuevo sus necesidades. Uno subía la escalera a gatas, otro tomaba impulso y trepaba por los peldaños de dos en dos, saltándose los descansillos. Incluso había quienes intentaban subir de espaldas y, a fe mía, adquirían con ello cierta maestría. Pero sobre todo, increíble paradoja, estaban aquellos, y eran la mayoría, para los que la escalera estaba demasiado falta de atractivos y aventuras, y que, rodeando la casa, agarrándose a los canalones, franqueando las balaustradas, llegaban arriba en un tiempo récord, mucho mejor y más rápido que por la escalera llamada metódica. Y, una vez arriba, bajaban por la barandilla como por un tobogán para volver a empezar esta ascensión apasionante. El pedagogo persigue a los niños que se obstinan en no subir por las vías que él considera normales. ¿Se ha preguntado si, por azar, su ciencia de la escalera no será una falsa ciencia? ¿Y si no habrá otras vías más rápidas y más saludables que procedan por saltos y por zancadas? Si no habrá, según la imagen de Víctor Hugo, una pedagogía de las águilas que no suben por las escaleras. Entonces, ese es el sentido
de trabajar con la pedagogía de las águilas. Voy a nuevamente compartir pantalla y continuar. Y les voy a mostrar parte de lo que acontecía en estos talleres, en este curso de pedagogía de las águilas. Aquí se buscaron las formas para poder hacer la representación y el análisis de la teoría de Ruth Noller, la teoría de la creatividad, la fórmula de creatividad de Ruth Noller. Y entonces era un juego muy interesante entre todos los profesores. En este caso construí un diagrama, una estructura sobre cómo establecer conexiones entre pues el cerebro triuno, la creatividad, la tipografía, la grafología y el diseño. Y encontramos muchísimas similitudes, ¿sí? Literalmente, el cuerpo humano, como ya lo hemos visto y se ha estudiado en la tipografía, ¿sí?, se basa en los mismos elementos que la grafología. Y los cánones de la tipografía se conectan con la grafología y se conectan con el diseño. Es muy interesante establecer estas conexiones. Estas conexiones que tienen un origen en la teoría cinética de William Gordon, desde 1960. Y bueno, otras teorías, la teoría de Paul Wilford, teoría sobre la estructura del intelecto. A ver, ¿cómo aplicamos esta teoría? Entonces, literalmente hicimos el cubo de Wilford, como él lo representa. Y aquí está en madera, está en cada una de los elementos que componen esta teoría de Wilford, pero para establecer conexiones sinápticas y poder hacer asociaciones insólitas, que eso es lo que nos dice William Gordon con la cinética, y utilizar una cantidad de actividades creativas, que tienen que ver con ese concepto que se le llama creática. Y aquí están las tablas de Edward de Bono, el pensamiento material, lateral. Y de aquí conectamos la teoría de Wilford con la teoría de Bono, y bueno, hacíamos unas cosas que los resultados son bien interesantes y bien sorprendentes. Cosas que la imaginación que se genera y se produce mucho más cuando damos estas posibilidades. La imaginación por sí sola, sentado en un lugar donde esperemos que venga y se ilumine, nunca va a llegar. Sí, la imaginación es un trabajo de conectividad permanente con el mundo. Y el mundo en 360 grados. Podemos hacer diseño donde estamos en este momento parados. Podemos crear algo de lo que está en nuestro entorno. Podemos hacer esas conexiones insólitas. Y aquí seguimos probando materiales, dinamizando las acciones, jugando muchísimo, porque pues la escuela del juego debería ser la escuela de la vida, porque imaginen nada más cómo aprender jugando. No, eso nada más se les da a los niños, o tal vez en jardín de niños. Y comprobamos fehacientemente, ¿sí?, que ese potencial del 100%, creador de los niños a la universidad, solamente llega un 10% de esa capacidad creadora que se tenía en la niñez. ¿Qué quiere decir? Que durante la formación primaria, secundaria, preparatoria y universitaria, nosotros vamos encerrando a nuestros alumnos. Y lo hacemos mediante algunos test y todos se quedan sorprendidos, maestros y alumnos. Lo he comprobado. Y vean, un ejemplo de la imprenta en la escuela. Llevamos la imprenta y al aula y nos pusimos a imprimir. Y era un gusto ver, o sea, de decir que esa imprenta, ese concepto iluminador del conocimiento en el mundo, estaba ahí en el aula, en el taller. Vimos las formas de conseguir que llegara la imprenta.
también llevar a un cirujano neurólogo, también llevar a quienes hacen de la música una labor creativa permanente y cómo se vincula con la educación. Y también, bueno, o sea, hicimos entre comillas, muchos inventos que favorecieron los aprendizajes en el aula. Y miren, esto es por qué razón la innovación se presenta en crisis recurrentes. Esa es la teoría schumpeteriana, el ciclo económico y las innovaciones. ¿Cómo las innovaciones hacen que nosotros podamos salir de las tremendas depresiones? En este momento vivimos un estado de depresión. Sin embargo, las innovaciones están generando cambios y nuevos aprendizajes en esta situación depresiva que estamos viviendo en este momento. Y va a ser en algún momento que lleguemos a la cresta sin que la pandemia haya cesado. Podemos salir de esta depresión de todos los sentidos porque está afectando a los estudiantes, a todos nos está afectando como personas, pero también está afectando a las empresas, a todos los entornos. Entonces, y la gran beneficiaria en este caso sí es la naturaleza, eso me da mucho gusto. Pero lo que sí es necesario es identificar quiénes hacen esas innovaciones para que se pueda salir de las depresiones, de las crisis económicas persistentes. Siempre va a haber crisis y siempre va a haber innovaciones. Es decir, siempre esas olas del ciclo económico van a ser permanentes. Jamás vamos a desprendernos de ellas, ni siquiera en la vida personal. Pero ¿quién hace las innovaciones? ¿Quién genera las innovaciones? ¿La iniciativa privada? ¿El gobierno, la educación o la sociedad civil? Considero que la cancha está en las universidades y también en la iniciativa privada. Entonces, del gobierno del Estado cuando se dan proyectos que alientan la innovación, como centros de investigación, etcétera, y bueno, ya no hablemos de cosas que están pasando actualmente. Pero en ese sentido, para llegar a este punto, han pasado muchas crisis para poder hacer las cosas que hasta este momento han visto, muchísimas crisis. Y he estado acompañado de muchísima gente para poder hacer cosas. Esto no se hace solo. Y de aquí, pues, me retorno a nuestra universidad. Nosotros organizamos esas formaciones humanas. Cada aniversario, ese fue el 45 aniversario de la universidad. Y retornamos en este sentido. Ya en la universidad, con todo este trabajo desarrollado, entonces, queremos funcionar en este sentido. He trabajado en talleres diversos, con maestros de diferentes lugares. En Ciudad Juárez, una ocasión, un grupo de 56 maestros, imagínense, para dar este taller de pedagogía de las águilas. Y también cinética y creática para alumnos de doctorado. Y cada vez me convenzo más de que el principio de la innovación es la creatividad. Y el principio de la innovación es la creatividad. Y una vez que tenemos de ese mundo de ideas, seleccionamos las mejores, las llevamos al diseño. El diseño les da lugar, las materializa por el conocimiento que se tiene y el conocimiento aprendido en la universidad, se le da forma y entonces, órale, vámonos al mercado. Cuando ese producto diseñado sale al mercado, se puede considerar, dependiendo del impacto que tenga, innovación o no. Pero si nunca ha salido al mercado, pues nunca vamos a saber si en realidad es innovación. La innovación es hacer algo que salga del estándar. Y entonces, en ese sentido, queremos hacer
las cosas que estamos trabajando aquí en la universidad ya con una responsabilidad bien importante y bien tremenda, tremendísima. Tan tremenda como estar trabajando en este momento para la organización de un congreso donde son 7 carreras las que están vinculadas y cada una de las 7 carreras aporta hasta 10 actividades. Es decir, que en 3 días cerca de 70 actividades. Entonces es muy intenso. Está la difusión en Facebook y todo, y se van a compartir las ligas para poder accesar a todas las actividades que se quieran. Ya estamos empezando a bombardear con tarjetas individuales de cada uno de los ponentes. Y bueno, pues sería agradecerles mucho. Les mando una foto que hicimos en 2013, después de que literalmente me titulé del doctorado. Gestionamos esta imagen, 5.535 personas, y hacer la representación más reconocida de Guadalupe Posada. Y bueno, pues muchas gracias. Ahora sí podemos abrir un diálogo y platicar de las inquietudes que se hayan generado o de las dudas que también se hayan propiciado. Muchas gracias. Tu micrófono, Jorge. Bueno, Homero, no te sientas solo. Estamos aquí escuchándote, pero estamos esperando que Jorge conecte su micrófono. No sé por qué se apagó el micrófono, pero perdón, que digo que estaba tan embebido en la presentación que no revisé el chat. Claudio, Daniel, no sé si quieren leer alguna de las preguntas, de los comentarios. Sí, por supuesto. Dame un momento, estamos aquí. Ernesto MC nos dice, aprender jugando, haciendo, en el nuevo modelo educativo virtual que vivimos, he encontrado excelentes formas de aprovechar el tiempo. Ya los profesores aprovechan los tiempos que realmente un tema abarca y se ha demostrado que se puede aprender con una buena pedagogía. Sin embargo, la cuestión práctica se ve limitada y ese juego y labor que se tenía al ingresar a talleres se debe sustituir. ¿Qué respaldaría ese trabajo de manera creativa y lúdica en caso de continuar esta modalidad? El día de hoy España y Francia presentan casos de nuevo resguardo por la pandemia, el rebrote famoso, lo cual puede que se lleve una carrera de diseño totalmente en línea, pero sin demeritar la calidad de los diseñadores. ¿Qué nos espera y cómo se subsanaría esto? Está compleja, tiene muchos, pero a ver, encuéntrale el orden, doctor. Homero, tu micrófono. Sí, es que no se escucha. Gracias. Para empezar la pandemia, en la universidad tuvimos que cambiar en solo un mes, totalmente la educación presencial, porque la universidad es totalmente presencial, ¿sí? A trabajo en línea, totalmente, y todos los procesos administrativos por igual. Fue un trabajo impresionante, ¿no? En ese sentido, cuando se empiezan a dinamizar las clases, con problemas tremendos como, bueno, no problemas, son retos, de apoyar a los compañeros que no tenían las habilidades tecnológicas que tienen nuestros estudiantes y que les pedimos a los estudiantes que enseñaran a sus maestros. Ese fue algo muy interesante. Pero la otra parte que comenta es precisamente una pregunta que me hizo una compañera. Me dice, oye, ¿vas a impartir la pedagogía de las águilas en línea? Y literalmente entré en shock. Pero un shock de esos que dan ganas de ver qué sale, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas en el ámbito digital para poder decir que
Puede estar al nivel de lo presencial, el conocimiento, o puede ser mucho mejor. Porque lo estamos viendo en este momento, organizando un congreso, un evento en la universidad, con cerca de 70 actividades durante 3 días, y que no nos está costando más que 10,000 pesos. Y componentes internacionales y con talleres. Entonces, creo que esa es una gran oportunidad. Y no es por el dinero, sino por la capacidad de conectividad global que tenemos y el acercamiento humano a través de las tecnologías de una manera tan fluida. Y eso me recuerda a conceptos básicos de la creatividad: fluidez, flexibilidad, ¿sí? Elaboración. Y entonces, entre esos conceptos, pues ahí está. O sea, tenemos nosotros la flexibilidad para utilizar todos los recursos que están en este momento. Todos. Y la fluidez con que podamos utilizar estos, es decir, conecto con el otro y le doy funcionalidad de esta manera, creo que son nuevos retos. El otro concepto es la inspiración. La inspiración que, entre comillas, la inspiración no es así, respirar el hada que nos va a dar la solución, no, ¿sí? Es la búsqueda incesante de establecer esas conexiones distintas, sinápticas. Pero miren, veo muchísimo potencial en el ámbito didáctico, pedagógico. Sí es bien complicado, pero es esa capacidad que tienen en este momento los jóvenes para interactuar con las tecnologías. ¿Y acaso no podremos trabajar con videojuegos, literalmente videojuegos? Podemos trabajar con todo tipo de animaciones, que hay miles de animaciones en el mundo. Utilicé para Pedagogía de las Águilas una cantidad de animaciones, animaciones conceptuales, y que aquí también se pueden utilizar, por supuesto. Entonces, y animaciones que son ejemplares en el sentido de la capacidad de conexiones insólitas y sinápticas que hacen. Entonces, tenemos un abanico tremendo para poder estructurar un proceso didáctico, pedagógico, y poder aportar a través de estos medios. A mí me sorprende demasiado, ¿no? De que de pronto, ahorita estoy en la Ciudad de México, al rato estoy en Veracruz, al rato estoy ahí en rectoría, o estoy en la oficina, y no me he movido de aquí, pero hemos hecho que las cosas se muevan desde un solo lugar. O sea, eso es lo más importante. Creemos que es un área de oportunidad impresionante. Gracias. La doctora Roselena Álvarez, ella es arquitecta, pero pues uno de sus posgrados es en educación. Roselena, ¿quisieras comentarle algo al doctor Homero Posada? Igual, ¿Qué tal, doctor? Qué gusto me da. Hola, Rosy. Un gusto saludarte. Tengo que alejarme un poco porque... ¿Qué tal? Tengo que alejarme un poco porque el efecto, la pantalla, si me acerco, da reflejos muy extraños. Mire, se me hizo muy interesante este planteamiento que usted hace tan diverso de su doctorado. Yo efectivamente tengo un doctorado en educación que hice en la Universidad de La Salle. Ahí curiosamente llevábamos una generalización, es decir, la parte escolarizada era común para todos, y nuestro doctorado llevó el nombre de nuestro proyecto. Esto es, yo fui compañera del doctor Aníbal Figueroa, igual que de Alejandro Viramontes, bueno, compañeros que usted no conoce, la doctora Po, me parece que sí la conoce, todos los compañeros
en esa parte, pero cada uno llevó un proyecto diferente. Para mí era importante trabajar en un modelo de formación del estudiante de arquitectura, porque yo estaba trabajando en una escuela de arquitectura. Ahorita que usted mencionaba a Freinet, bueno, yo tuve que trabajar, se podrá imaginar, con una cantidad de teóricos como él. Y la doctora Ferrini, que fue en inicio mi directora de tesis, era amante de este personaje, Freinet, y yo tenía que trabajar mucho con él, entonces me vinieron a la mente muchas cosas y me encantó esto que no conocía del águila, no lo conocía. Pero efectivamente, cuando uno habla de educación, pues se mete en un rol muy grande, porque la educación implica conocer de sociología, de filosofía. A mí me encantó la filosofía de la educación. Profundicé mucho en ello. Tiene uno que trabajar con aspectos de psicología. Y curiosamente, para las personas, lo último que uno toca en un doctorado de educación es la pedagogía. Entonces, yo alcancé a entender, doctor, que usted tiene como formación maestro no sé, estudió en una normal o algo parecido. Sí, una normal. Porque entonces Una normal básica. Lleva una diferencia muy grande para todos los que emprendemos un camino en la docencia y que no nos formamos en ese aspecto, que no sabemos realmente enseñar como tal, sino uno empieza con un poco de ensayo, error, aciertos, ir viendo que lo único es que a mí esto me apasiona increíblemente. Y pues me ha ayudado a caminar dentro del ámbito. Y de pronto cuando encuentro estudiantes que uno se pierde, porque uno cambia el color del pelo y la expresión, etcétera. Pero los estudiantes cambian muchísimo. Y cuando uno los vuelve a ver después de 15 años, no los reconoce. Y cuando este estudiante le dice, ¿usted me formó? Pues uno se siente muy satisfecho, porque quiere decir que esto que acabo de mencionarle, si se preparó uno para la enseñanza o no, pues siempre deja la incógnita de si lo está haciendo uno bien o no. Entonces es todo un reto y una pasión. Estuve muy atenta a lo que usted nos decía. Realmente no tengo una pregunta como tal, sino al contrario, admirarlo porque se nota que todo lo que hizo, lo hizo con mucho entusiasmo, así como lo hacemos muchos, y eso pues es muy estimulante. Cuando yo leí el título de su ponencia, me dejó un poco extrañada hacia dónde dirigiría, porque pues es un campo muy grande el que podía haber abarcado. Entonces lo felicito porque lo supo enfocar muy bien. Entonces, pues mi agradecimiento porque nos haya acompañado en esta ocasión aquí. Yo me pregunto, no iba a intervenir, la verdad, porque trato de ser humilde. Y cuando hablan de educación y cuando hablan de transmitir algo así, normalmente uno no es profeta en su tierra, nunca. Y yo me preguntaba, ¿cómo hubiera enfocado yo este tema si me hubieran invitado a desarrollarlo? Acabo de participar en un congreso en Hidalgo y mi tema fue de educación, lógicamente, pero el enfoque lo llevé hacia otro lado, un poco todo lo que es educación remota, que es la que trabajamos nosotros en la UAM, que fue un reto muy grande. Quiero decirle que yo hablé con mi jefe de departamento y le dije que iba a renunciar abiertamente. No puedo. Entonces, estoy en límite de tramitar un retiro
pero lo voy a hacer. Y me dijo que desde luego que no, porque lo que me hacía falta era conocer la tecnología y yo tenía que trabajar muy duro para eso. Y mire, lo logré porque creo que ahí vamos, caminando en esta situación remota. Pero sí tiene que prepararse mucho. Y usted tiene razón cuando habla de que le cuestionan algo o lo invitan a dar un tema X, pero uno, y lo que yo hago es confiarme mucho en mis alumnos. Y les digo, yo les voy a enseñar metodologías, les voy a dar conocimientos para su carrera, los voy a enseñar a construir si quieren, a pegar tabiques inclusive, pero tecnología, nada. Entonces, cuando se trate de Classroom o algo parecido, ustedes son los que me van a ayudar. Y no sabe cómo me apoyan. Cuando tengo problemas, ellos me lo resuelven. Entonces, en ese sentido, pues somos muy afortunados, porque tenemos estudiantes que nos apoyan y uno también aprende. Por eso le digo muchas gracias y lo felicito mucho. Bienvenido a nuestra institución. Rosy, muchas gracias. Rosy, muchas gracias. Muchas gracias y se percibe tu sentido de vocación. Y yo así lo siento en la gran cantidad de maestros que tenemos ahí en la universidad. En el chat estoy leyendo de Susi. Dice, me gustó mucho su presentación. Fue muy interesante lo que mencionaba al principio sobre las maestrías y doctorados y la relación con las oportunidades laborales. Y me acuerdo que mencionó el proceso de inflación académica, que también hay mucho debate que por qué se le ha dado tanto peso a los grados en las escuelas de diseño. O sea, como alguien que quizá no tenga un grado de maestría o de doctorado, pero tiene toda la experiencia del mundo, o sea, ¿cómo lo percibe? Incluso hablan que CONACYT, bueno, digo, yo estuve entre ese grupo que nos apoyó para estudiar, digo, en mi caso yo estudié en Inglaterra, pero yo ya tenía el trabajo, vamos, yo ya trabajaba en la UAM cuando salí, pero en el caso de muchos otros se forman, regresan y, oh, sorpresa, no hay lugar, o sea, es por muchas razones, ¿no? Luego dicen que la planta académica pues no se jubila o no hay oportunidades, vamos, o sea, como que hay una contradicción entre apoyar a la formación de gente para grados avanzados y luego que no haya lugares donde se puedan desarrollar. ¿Qué opinas sobre todo eso? Es un tema crítico y literalmente es una crisis de la que tenemos que sacar provecho, de la que tenemos que remontar esa curva. ¿Cómo darle cabida a tantos talentos, a tantos jóvenes que no están situados en una institución que los apoye con becas, sino con recursos propios o con la búsqueda o la cacería de becas están trabajando? ¿Cómo hacerle? Nos hemos enfrentado a situaciones todavía pues, más críticas, donde tenemos profesores muy capaces, y que solamente ellos pueden impartir ese tipo de conocimiento. Sin embargo, no tienen un documento que les acredite la licenciatura y se tienen que despedir. Y ahora no más, o sea, ahora es la maestría. Si no tienes maestría, ya no puedes concursar una plaza, ya no puedes llegar a una plaza de tiempo completo si no tienes maestría. Y entonces, es una situación de índole laboral y que la solución cuando muchos alumnos que egresan, y eso también era una de mis perspectivas de pensar cómo se puede dar trabajo y cómo pueden ganar nuestros egresados. Y considero que la única forma es la colaboración, el trabajo colaborativo y la asociación. Es decir, cada vez más generar grupos multidisciplinarios para poder contestar a fenómenos y poder contestar a fenómenos que me paguen por resolver situaciones problemáticas, pero solamente de manera colectiva. Vienen las inteligencias colectivas en la cuarta revolución industrial. Entonces, ahí es donde esas inteligencias colectivas, que son
atrapadas y que se conducen a través de las tecnologías, es donde se debe potenciar ese trabajo. Es decir, hay un arquitecto, hay un ingeniero, hay un diseñador, hay un mercadólogo, hay un administrador, se integran y generan un proyecto para resolver un fenómeno, darle lugar a un fenómeno, y surgen proyectos geniales. Y dice uno, no, pero el mercado está muy constreñido. Precisamente cuando el mercado está muy, muy condensado, es cuando tenemos que abogar a la búsqueda de formas que nos ayuden a entrar en ese mercado, entrar en esa dinámica. Recuerdo alguna ocasión que usted, doctor Jorge, decía, antes, ya vi que el nombre es más extenso del cuerpo académico, antes no tenían ustedes administración. Lo que no teníamos era tecnología, o sea, sí empezó con administración. Sí. Sí, correcto. Bueno, pero en el sentido de que yo me quedé con esa mención. Cuando un grupo de diseñadores, digamos diseñadores gráficos, se integran a trabajar, vamos a decir que son 5, entonces ahí se tienen que dividir el trabajo. ¿Quién va a ser el administrador? ¿Quién va a ser el director creativo? ¿Quién va a diseñar? ¿Quién va a trabajar? Y de pronto solamente uno trabajaba y todos cobraban. Pues sí. No, todos diseñamos, y no es cierto, no todos diseñamos. Uno se va a convertir en administrador, entonces estamos equivocando. Tenemos que invitar a un especialista, a un administrador, a un comunicólogo, para que nos pueda resemantizar el trabajo del diseño, si no, no podemos hacerlo de otra manera. Les digo, y la inflación laboral es tremenda porque hay una competencia desleal en cuanto a las instituciones serias, las instituciones de calidad. Cuando se oferta un doctorado de 4 o 5 años, vamos a decir que 4 o mínimo 3 años, ¿sí? Hay doctorados que se ofertan en 1 año, ¿sí? O fines de semana, o sea, ahora ya le llaman el concepto ejecutivo, que sábados y domingos, perdón, hasta domingos, ¿sí? Pero lo que es viernes y sábados, o el sábado completo desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, esas universidades están hipersaturadas. Tengo mucho conocimiento de bastantes universidades en ese sentido. Entonces, hay una competencia desleal y entonces ya muchos tienen maestría, muchos tienen doctorados. Y esa saturación del mercado laboral, de la oferta, de la tremenda oferta de diseñadores, de creativos, de personas graduadas, pues no encuentran un lugar permanente. Entonces, considero que la opción más importante es generar un trabajo colectivo diverso, para poderse conectar de manera diversa. Si no, vamos a estar haciendo lo mismo. Sí, gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Quisiera conectar 2 preguntas, una que aparece por YouTube y otra por acá por el chat. Nos dicen que en un entorno empresarial y político donde se privilegian los costos, ¿qué tiempo llevará a integrar sustentabilidad como un mecanismo natural en el diseño? Pienso que aludiendo a algún tipo de innovación para lograr esto, y en un momento dado, ligándola, del otro lado dicen que dentro de tu conferencia comentaste que se está trabajando en volverse ciudad de diseño. ¿En qué consiste ello, Aguascalientes? ¿Y cómo influye eso en el desarrollo de las ciudades? ¿Qué elementos presenta una ciudad para ser creativa? Entonces, pues sí, por un lado tenemos esta explotación a nuestro favor de la naturaleza, de cómo integrar esta sostenibilidad en una, digamos, en una sociedad orientada a los costos, bueno, más bien dicho, una producción orientada a los costos. Y por otro lado, esta parte de lo que es el concepto de la ciudad de diseño. Y bueno, no sé si tengas alguna crítica a cuando nuestra bella capital fue hace 2 años nombrada capital de diseño por la WDO y hubo una serie de eventos, etcétera, etcétera, que tú sabrás comentar.
Sí. Son 3 preguntas. La primera es la sustentabilidad real de vivir, del trabajo que se realiza y de vivir, digamos, dignamente, de cobrar dignamente. Mira, es bien polémico, es bien complejo y hay rutas de formas de asociación y de trabajo. Considero que si nosotros logramos dar un valor distinto a lo que producimos y que tiene una respuesta inmediata a un cliente, a un usuario de lo que nosotros producimos, podemos generar riqueza o podemos generar sostenibilidad y sustentabilidad. Sí se podría hacer. He visto que muchísima del comercio libre, del comercio de la calle, se basa en un principio de vender poco a muchos en lugar de vender mucho a pocos. De pronto yo quiero tener de cliente no sé, a un banco y me va a pagar muchísimo, pero el día que me despide el banco ya no tengo nada. Cuando ya no sea una cartera el banco, ya no tengo nada. Pero ¿qué tal que si tengo 50 clientes pequeños? Es bien difícil que todos al mismo tiempo te quiten el trabajo. Y eso lo he vivido en mi estudio. Teníamos un gobierno del Estado que nos mandaba una cantidad de trabajo tremendo, por ahí en 1996, pero muchísimo trabajo. No nos dábamos abasto. Cuando terminó el gobierno se nos acabó el trabajo. Totalmente. Y entonces, pues empezamos a trabajar con instituciones, con pequeños negocios. Y desde esa fecha, desde entonces, seguimos igual. Y la pandemia nos ha pegado. Nos ha pegado en los trabajadores que se han enfermado. Y es una microempresa, ¿no? O sea, son 4 o 5 personas las que están en el estudio, porque ahorita yo no me parezco para nada. Ellos saben qué hacer. Entonces, sí se puede de esa manera, pero yo no soy, menciono que no soy especialista para dar una línea concreta en el ámbito económico, en el ámbito de la incubación de empresas. Muy bien. Y la segunda otra, sobre ciudades creativas. Ciudades creativas. La UNESCO crea una red de ciudades creativas. Y esa red de ciudades creativas está inmersa tiene varios conceptos, que es ciudad creativa del diseño, ciudad creativa en media art, ciudad creativa en folclore y artesanía, ciudad creativa en la música, ciudad creativa en la gastronomía, ciudad creativa en, no recuerdo las otras 2, son 7, pero prácticamente es una red global que generó la UNESCO para el desarrollo principalmente en estos ámbitos. Y entonces, en el ámbito de ciudad creativa del diseño, en cada país solamente se permite la designación por parte de la UNESCO de tres ciudades creativas por categoría. Es decir, nada más 3 ciudades creativas, 3 ciudades de gastronomía, etc. 3 ciudades de la música, nada más. Morelia es ciudad de la música, Tabasco es ciudad de gastronomía, San Cristóbal de las Casas es de arte y folclore. Entonces, ¿qué pasa? Pues prácticamente ese nombramiento es una etiqueta, y una etiqueta que la puedes comercializar muchísimo, o puedes generar conexiones muy interesantes. Por ejemplo, si la ciudad creativa del diseño se conecta con las ciudades creativas del mundo, puede tener unas riquezas tremendas. Más bien se conectan y tienen reuniones todas las ciudades creativas del mundo
las creativas del diseño. Y la más fuerte de todas estas categorías es precisamente las ciudades creativas del diseño. Es obvio. Entonces, ¿en qué beneficia una ciudad creativa? ¿Cómo se da esto? Se hace un estudio, se hace un mapeo de industrias creativas, se ve que esa ciudad tenga los servicios acordes a las necesidades de la población. Lo importante de una ciudad creativa, del diseño, es que el diseño sea a favor de las personas en todo sentido. El diseño de mobiliario urbano, el diseño de urbanístico, el diseño arquitectónico, el diseño gráfico, en fin, que ese diseño tenga un beneficio para elevar la calidad de las personas que viven en la ciudad. Pero hemos visto que hay ciudades donde una zona, como Puebla, solamente es una zona muy, muy pequeña, donde están esas condiciones, pero no es toda la ciudad. Si se habla de ciudad, tiene que ser toda la ciudad. Aguascalientes tiene condiciones para hacerlo. Siempre ha sido, casi siempre, primer lugar en ciudad limpia, de todos los municipios del país. Casi siempre está en el primero, segundo, tercer lugar. Tiene condiciones de vialidad. Hay una aplicación muy interesante de los egresados de urbanismo en Aguascalientes, que el diseño urbano está teniendo logros. El diseño arquitectónico también. Entonces, si nosotros buscamos capitalizar esto, pues realmente tendríamos posibilidades de que inversores lleguen a Aguascalientes, lleguen a la ciudad creativa del diseño con esa etiqueta y decir, aquí estamos produciendo diseño para la gente, aquí estamos haciendo diseño para que la gente viva mejor y para que también tu empresario puedas trabajar con ello y puedas ganar. En fin, estamos trabajando en ese sentido y lo estamos trabajando ahora desde una postura, digamos, directiva, que ya tenemos el alcance con gobierno del estado, con municipio y con diversas asociaciones, colegios y empresas. Ahora sí, a nombre de la universidad, sí nos abren las puertas, porque en verdad se sufre mucho estar haciendo talacha para crear algo, cuando no tienes ni un peso, no tienes que estar pagando. Doctor Gracias. Romero, nada más para complementar lo que comenta, lo puse ahí en el chat, bueno, Ernesto, pero bueno, el que esté interesado, ahí está la Liga de las Ciudades Creativas. También les puse de las ciudades creativas en México, bueno, ya las mencionó, está Morelia que dice de la música, está Guadalajara de Digital Media, está San Cristóbal de artesanías y Ensenada como gastronomía, pero además de eso están las otras del patrimonio universal tangible, bueno, que puede ser natural o histórico, o el intangible que hablan de la cocina mexicana, o sea, como que hay un mundo por hacer. Justamente lo que comentaba el doctor Homero Posada cuando lo conocimos en el 2011, pues fue una aproximación, realmente, digo, siendo totalmente sincero, fue para nosotros la primera vez de que, oye, ¿qué es este tema? Y yo a alguien le decía que me acuerdo perfectamente, o sea, hay muchas cosas que no me acuerdo, pero de eso sí, que iba saliendo de la UAM y vi que alguien llevaba un cartel y ya iba tarde para variar para algún lado, y vi Foro de Economía y Cultura. Dije, chihuahuas, nunca había visto esa combinación, dos cosas que según yo no tenían ninguna relación. Pues al otro día con calma me puse a buscar el cartel por todo el campus, no lo encontraba. Yo decía, piensa cabeza, piensa. Pues voy al departamento de economía y ahí estaba el cartel. Y bueno, fue ahí cuando le comenté al doctor Marco Ferrusca, lo invitó al doctor Christoph, un doctor urbanista alemán, y pues empezamos a investigar sobre la parte de las industrias creativas. Le digo, oye, el diseño está ahí, ¿no? Tan es un tema relativo, ahorita yo creo que ya no tanto, pero le decía a alguien, me daba gusto hablar con algún economista y le decía la economía creativa y se me quedaba viendo, ¿la qué?
digo, pues si tú eres economista, pero digo, ya ahorita ya como que ha ido permeando, pero bueno, comentan que sí, algunos dicen que fue en Inglaterra, otros que en Australia, pero pues es una manera como de capitalizar. Está Ernesto Piedra, que es un economista mexicano que se formó en Londres y pues que trajo esa teoría, incluso un libro, cuánto cuesta o cuánto vale la cultura en México. O sea, son cosas que no se les había dado la atención suficiente quizás, pero sí él se puso a contabilizar cuánto, y después hizo el estudio en la Ciudad de México, y bueno, la Ciudad de México está arriba del promedio nacional, pues ahora sí que por el centralismo de muchas cosas, de museos, de showrooms, etcétera, pero vamos, o sea, entró a la esfera de la política pública, pues cuando se ve que genera recursos, ¿no? O sea, pero bueno, la cosa es que no se pierda todo nada más por la cuestión económica, pues también está la parte cultural, bueno, obviamente crea empleos, y pues yo creo que en el caso de nuestros alumnos, o sea, pues también yo creo que es algo importante que conozcan, pues bueno, que existe, pero les digo, quítense esa idea. Cuando ven números, la mayoría, ay, qué aburrido, ay, le digo, bueno, o sea, también hay que saber, porque en este foro de economía y cultura, bueno, no sé, no me dejará mentir el doctor Posada, era evidente que la parte que dominaba en todas las iniciativas era la parte creativa, pero dicho por uno y otro, que la otra parte, el hemisferio izquierdo, el de los costos, todo eso les aburría. Ay, no, la cuestión de registrar una compañía, ay, no, qué aburrido, eso yo no, pero bueno, pues se necesita, y hay gente que ha logrado pues integrar, o sea, a veces no él mismo o ella mismo, pero bueno, pues buscar la contraparte para tener dos personas que tengan un objetivo común, o sea, esa es una combinación muy, muy fuerte. Gracias, perdón por mi intervención tan larga. Muy bien. Sí. Homero, ahora sí yo quisiera pues preguntarte a nivel charla, sobre todo por el título de la plática, si tú has llegado, tienes o hay alguna definición de innovación con la que te sientas cómodo. Yo te daré la mía. Yo me he dedicado a la innovación, digo, profesionalmente. Me encanta decir de veras, porque ha llegado al mercado. Entonces, en ese sentido, es toda una experiencia muy diferente a los talleres y a la investigación misma sobre investigación. Y eso me daría un tipo de cables duros que son difíciles de comparar. Pero sí me gusta mucho escuchar en base a esto, cuando las personas tocan el tema, cómo ven la innovación, cómo la definen, por qué la sustentan de esa manera y obviamente su relación con el diseño. Sí, pues muy sencillo, lo podría decir muy sencillo. Prácticamente la innovación es un acto performativo. Y hablando en términos sencillos de decir que es performativo, es como cuando se define en términos de lingüística, ¿no? Y que la palabra performativa determina un cambio de estado de las cosas a otro totalmente diferente. Es decir, una palabra performativa es cancelado. Quiere decir que eso que está cancelado ya no continúa. Ya el estado de las cosas, de eso que estaba activo, ya cambió a otro estado de las cosas que no se mueven. ¿Sí? El otro podría ser censurado, pero a veces es más potencial lo censurado, ¿verdad? Y genera un estado de innovación. O también clausurado. O aquella frase que muchos han escuchado y algunos no quieren decir, los declaro marido y mujer. Entonces, cuando te hacen esa declaración, tu vida, totalmente tu vida, cambia de un estado de las cosas en otro. Y en términos de diseño, si nosotros no generamos un acto performativo de un proyecto de diseño, ¿sí? Si va a ser exactamente igual que el otro, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Tenemos que cambiar, transformar todas las cosas y todos los componentes. ¿Y para qué eso? Cuando ya se lleve al mercado, cuando ya se lleve a la enseñanza, cuando ya se lleve a la empresa, a la industria, a la sociedad,
sea realmente un cambio del estado de las cosas. Tenían un estado de las cosas y con ese invento, con esa innovación, ¿sí? Se cambia el estado de las cosas. Decía Csikszentmihalyi, los grandes creadores son los que han contribuido al cambio de la cultura. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser esos? Miguel Ángel. Los grandes inventores literalmente cambiaron la cultura de un estado a otro, totalmente. Y hay otra escala, es la escala de los más grandes. ¿Sí? Y la otra escala que menciona, los siguientes somos los que resolvemos problemas del ámbito profesional y que hace que la sociedad funcione cotidianamente. ¿Sí? Los profesores, los empresarios, todo el mundo que está haciendo que funcionen las cosas en la sociedad. Y el otro nivel, que es más personal, es que cada uno de nosotros diariamente innova y resuelve problemas, ¿sí? Pero cotidianamente, y somos a veces hasta inconscientes de ello. Pero nuestro estado de creación es permanente. Entonces, sí es mi punto de vista. Se tiene que cambiar eso. Si no se cambia, pues no estamos inventando nada, ¿no? Dicen que el hilo negro, que no vas a inventar el hilo negro. No se va a inventar el hilo negro. Ay, pero es que ya todo está hecho. No todo está hecho. ¿Por qué razón? Cuando nosotros aplicamos la cinética, empezamos a establecer relaciones inusitadas. Yo tengo este libro aquí y tengo esta cajita aquí. Y estas dos las tengo de una posición. Las cambio de posición, las muevo, este entra aquí. Yo puedo crear a lo mejor una caja libro, ya hay caja libro, ya no es tanta inventiva, pero yo puedo crear un cambio en las cosas cuando yo establezco relaciones entre los conceptos y los objetos, pero relaciones distintas. ¿Cuántas formas hay de mover esta cajita? Cantidad de formas. Todas esas son formas que nos permiten posibilidades de crear nuevas cosas con lo que ya existe, con lo que tenemos en el mundo. Y tenemos todo el mundo para poder inventar. Entonces, diseño, yo lo entiendo de esa manera, establecer conexiones, si son insólitas, entre los conceptos y los objetos. Y así podemos crear esas nuevas asociaciones que van a crear un nuevo producto. De esa manera, así es como le hacen las grandes empresas que están recuperando la cultura a través de todas las redes sociales, recuperan la cultura para generar un desarrollo económico. El insumo principal de la economía global es la cultura y el talento y la creatividad de las personas. Entonces nosotros le estamos abonando a ellos, ¿sí? ¿Cómo queremos que nos diseñen las cosas? A través de nuestras expresiones y de nuestra comunicación y de nuestras interacciones. Entonces, la cultura y el talento y la creatividad de las personas son los insumos principales de la economía. Muy bien, me gusta mucho tu aproximación, es muy similar al mío. Definitivamente la definición performativa de la innovación, te voy a decir la mía, ya me expresaste la tuya, va la mía. Gracias. Para mí la innovación es todo proceso que crea algo nuevo, que genera valor, pero tiene que dar un cambio de perspectiva, un cambio de estatus. En el sentido, entonces, de que algo que se hacía de una manera ya no se hace de otra. O sea, me voy más hacia la parte de la relación del ser humano que hacia el objeto mismo. Ahí puedo diferir un poquito contigo, será una discusión muy interesante. Pero para mí, la innovación es en cuanto que cambie un paradigma. Porque si nada más genera valor y no cambia un paradigma, realmente no llegó a ser, esa es otra discusión que podríamos tener. Si la gente, el público, el usuario no conoce esa innovación, se queda en un proyecto, una gran idea, pues no llegó a ser innovación, porque para ser innovación tiene que existir
tiene que haber una crítica sobre ese objeto o esa situación. De ahí que es muy importante para mí esta relación de lo que es la tangibilidad con la usabilidad. Y eso genera un cambio de comportamiento. Y si tú no cambias un comportamiento, no hubo innovación. Posiblemente ha habido novedad. Tú puedes hacer algo que lo haces de una nueva manera, esencialmente sigue siendo lo mismo, no hay esa performabilidad de la que tú estás hablando, pero si tienes un cambio estético, estructural, visual, que lo hace más novedoso, o a lo mejor es algo más ligero, que hace lo mismo, pero es más ligero o más resistente, pero esencialmente estás provocando el mismo tipo de uso, el mismo tipo de comportamiento alrededor de ese fenómeno. Entonces, sí, me gusta mucho esta parte, cómo la estructuras, y sí me parece interesante, sobre todo para tener una plataforma de entendimiento, el cómo observas y cómo defines la innovación para de ahí poder empezar a hacer estira y aflojas. Y la verdad, sí, es muy, muy interesante. No sé qué opines, lo mío puede ser también muy criticable. Lo baso mucho, sí, en investigación, pero también en la factibilidad real, ¿no? He tenido la oportunidad de llevar incluso varios niveles, yo creo en los niveles de innovación. Esta situación en la que hay un nivel pequeño, significativo, evolutivo, y puedes llegar a un nivel disruptivo. Y en ese sentido, pues me ha tocado vivirlo, pero hay otros ejemplos, ¿no? La disrupción, más allá del iPhone, que es lo primero que la gente saca, cambia un paradigma. La forma de comunicarnos hoy en día está ampliamente pues influenciada por lo que fue las capacidades que nos entregó el iPhone, que hasta ha cambiado los lenguajes, ¿no? Como la gente, sobre todo la gente joven, se comunica a través de un chat. Pero la máquina de hacer tortillas también fue un cambio de paradigma, fue una innovación tremenda para la cultura mexicana, cuando la tortilla, podías llevarte la cantidad de tortillas que tú quisieras, al día que quisieras, a la hora que tú quisieras, porque la máquina las hacía igual y las hacía por cientos o miles, y no tenías que esperarte a que las tiraran en el comal de tu casa, ¿no? Eso fue un cambio de comportamiento enorme. Y así muchos otros. Entonces, la verdad sí me parece muy, muy importante este enfoque que le das, y me gustó mucho. Ya voy a empezar a meterme más a la performabilidad y darle su lugar, porque sí es muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Homero. Y pues, no sé si tengas algún otro comentario. En realidad tiene muchos alcances, como bien dice Rosa Elena. El tema da para mucho. Da para mucho que a mí, cuando lo limitan a cursos, no me gusta. Yo he dado cursos, pero yo ya los dejé de dar porque, en primer lugar, me di cuenta que al inicio empecé a utilizar, a copiar o a utilizar algunos procesos de estos que se venden o se enseñan a través de estos cursos, y me di cuenta que yo nunca había hecho innovación de esa manera. Entonces, pues, y tú has dicho palabras claves que me gustaría enfatizar, ¿no? Porque están dentro de mi propio proceso, y uno de ellos es la colaboración. De hecho, para mí el primer paso para la innovación es colaborar. Si no hay colaboración, es imposible, en primer lugar, que haya comunicación, que es otra palabra clave que tú has mencionado, ¿no? Y por supuesto la cultura. Sin embargo, la cultura yo ya la pongo al final del proceso, porque ese cambio cultural es donde se refleja este cambio de paradigma del que he hablado anteriormente. Pero sí, me gusta mucho la potencialidad y la forma en la que se estructuran las ideas, y sobre todo, pues bueno, espero que el trabajo que están haciendo allá en Aguascalientes pues sea digno de que nos inviten a que nos lo presuman y poderlos visitar y ver todo eso. Hoy hablábamos, está Jorge aquí, en la última, o la penúltima, esta es la última plática de hoy, sobre políticas, y nos empezaron a hablar de los laboratorios políticos, los Politic Labs o los City Labs. Yo no sé si ustedes tengan esa figura ya, si la tienen, platícanos, por favor. Aquí tuvimos, ahora que estuvo Mancera, no sé ahora si exista o no, pero estuvo muy activo este City Lab, con el jefe de gobierno todavía, ahora tenemos alcaldesa, pero de una u otra manera, pues sí, es importante ver cómo se están reflejando ya en la realidad este tipo de, por ejemplo, de instituciones o de agrupaciones, de elementos, de engranes que hacen que, por ejemplo,
una ciudad pueda tener una generación de políticas donde el diseño ya tiene algo que decir o algo que ofrecer. Y no sé si algo así esté sucediendo allá o si, por ejemplo, tu consultoría un poquito ayuda en ese sentido. Nos dijeron que son incluso efímeros, pueden ser proyectos de 2, 3 años y de repente ya no existe el Policy Lab, le llaman Policy Lab. Pero si algo está sucediendo allá, pues sería una magnífica forma de que nos ayudes a cerrar tu intervención. Pues yo le llamo a esa otra parte, gran parte es la gestión para establecer conexiones, exactamente igual como crear un diseño, establecer conexiones. También aquí, que hace la vinculación, que hace la gestión. Y de pronto ahorita hablábamos de economía y yo no sé en qué momento entré a la economía política para saber por qué la economía domina el mundo, domina los estados, las economías, y si las economías privadas, los grandes capitales. Entonces, pero en ese sentido, lo que nosotros queremos hacer en la institución es hacer un proyecto donde podamos obtener recursos propios. Estamos ya conectados con diversas instancias para proveernos de recursos y también para operar a través de todas las áreas como una entidad que genera diseño, pero la sociedad lo produce y le reincorpora un recurso a la institución, como lo están haciendo algunos Fab Lab que hay en México, y que nosotros queremos integrarnos a la red de Fab Lab del mundo para generar sistemáticamente la producción en laboratorios que tenemos, como en diseño de modas e indumentarias textiles, en ingeniería civil tenemos laboratorios, en diseño industrial tenemos laboratorios también muy amplios, en el área de arquitectura tenemos un laboratorio de simulación espacial, en fin, tenemos laboratorios con los cuales podemos producir hacia la sociedad, y la sociedad le puede dar a la universidad recursos frescos para que pueda reactivarse de una manera distinta. Entonces, ofrecemos conocimiento a los estudiantes, a los profesores, y damos una vinculación social, literal, con Aguascalientes o con las áreas que sean necesarias. Estamos trabajando en eso. Ya hicimos vínculos con Fab Lab Barcelona, con Noel Tirado, que es el director de Barcelona, y estamos con vínculos con Fab Lab Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, tienen cosas muy interesantes. Nosotros queremos entrar con todo, tenemos equipamientos, tenemos otras áreas, el centro de ingeniería, tienen equipamientos que también pueden generar toda esa misma dinámica sistemática. Tenemos un centro de ciencias agropecuarias donde hay una producción agropecuaria muy importante y que también se puede sistematizar como en un todo la universidad puede estar produciendo y generando recursos propios. Entonces tenemos esas dinámicas, pero también tenemos las dinámicas de conectarnos con lo global en todo sentido, ¿no? Pero también en lo particular de decir, con estas dinámicas pedagógicas, insertarlas en todas las áreas del diseño. Como ya lo vieron, tenemos 7 carreras: arquitectura, ingeniería civil, urbanismo, diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de modas y diseño industrial. Y todos ellos trabajan muchísimo, intensamente. Entonces son 2.500 estudiantes, cerca de 180 profesores, más trabajadores, más asistentes, más vigilantes. Nada más en esa área, la universidad cuenta con cerca de 20.000 estudiantes, 2.000 profesores y, bueno, trabajadores también, casi 25.000 personas en la universidad. Imaginen ustedes cambiar 25.000 personas de actividades presenciales a actividades digitales. Fue una proeza tremenda en solo un mes. Fue un trabajo demandante, tremendo. Pero, en fin, estamos trabajando en estas dinámicas. Nuestro proyecto esencial es la vinculación, pero la vinculación sustentada con investigación. Que las aportaciones de nuestra área sean sólidas, argumentadas, basadas en la investigación. No nada más vincularnos por vincularnos. Estamos precisamente teniendo reuniones con nuevas invenciones. Ahorita hay una invención novedosa
sobre tabique, por ejemplo, y estamos con la empresa ahí viendo convenios y todo eso, ¿no? Pero así como eso, tuvimos una intervención con Ixel Moda, Colombia, donde la universidad participó con todos sus recursos, y afortunadamente quedaron seleccionados muy bien, premiados. En fin, en arquitectura, un grupo de estudiantes asesorados por un profesor, 4 estudiantes, ganaron el premio de vivienda Infonavit, ese premio que se da anualmente. Y tenemos otro, bueno, hay cosas buenas, y tenemos retos también bien complicados, bien complicados. Pero como se pueden dar cuenta, desde la docencia a la gestión y la búsqueda de crecer en conjunto, pues es prácticamente lo que nosotros queremos hacer. Es un camino muy, muy intenso, es un camino de mucha negociación, ¿verdad? Directamente con gobierno municipal y estatal, con gestores, y pues estamos trabajando con el apoyo tremendo del señor rector y de la Comisión Ejecutiva Universitaria, con todo el aval de la institución. Ahora sí, yo decía, bueno, siempre estábamos pidiendo de abajo hacia arriba. Ahora podemos generar proyectos ya con el apoyo institucional, solamente con el nombre de la universidad. Doctor Homero, pues después de ver todos los compromisos que tiene, ya no, le agradecemos mucho su tiempo. Por lo que comenta, yo creo que estamos en un momento pues único. Cuando nos conocimos, que estaba el doctor Marco Ferrusca y el doctor Christoph Gobel, me acuerdo mucho que le preguntaba a su papá Christoph, ¿y qué haces en México? O sea, y me encantó su respuesta. Dice, es que está todo por hacer, o sea, como diciendo, en Alemania, pues es un país más desarrollado, y realmente él sentía que aquí había mucho más cosas, más oportunidades, ¿no? O sea, lo que comentan, que cada vez que hay un cambio de paradigma, todo regresa a cero. O sea, entonces yo creo que ahorita es un momento que quizá de turbulencia, pero vamos, pues yo creo que hay oportunidades que ustedes están buscando, y pues ahora sí que les seguiremos la pista. Les deseamos mucho éxito en la jornada que tienen la próxima semana. Con razón, estaba tan ocupado, pero bueno, digo, no, realmente no fue planeado así. Se juntaron las fechas nuestras con las de ustedes, pero pues les agradecemos mucho su participación, y pues ya no lo queremos detener más, porque pues seguramente ya acabando esto tiene N cosas que, pues 7 carreras, 2,500 hijos y todo. Voy a descansar. Mis hijos ya están, ya casi volaron, pero voy a descansar. Voy a pasear al perro, a mi mascota. No, es que tenemos que vivirlo, no, es mucha pasión por el trabajo, pero no, hay que delimitar, porque luego nos cobra la vida tremendamente, y de eso tengo todas las experiencias que quiera. He vivido mucho intensamente, y eso se lo agradezco allá arriba, y en verdad que soy muy agraciado de estar aquí con ustedes, de estar trabajando con un equipo ahí en mi centro tremendo, y de tener los amigos que tengo ahí en la UAM, grandes amigos. Pues gracias, al contrario. Pues ya es la segunda vez que participa con nosotros en el Congreso. Pues le agradecemos otra vez, y pues nos despedimos. Las pláticas se están subiendo a YouTube como al día siguiente, o sea que si no, igual yo le envío la liga si quiere, pues digo, difundir su participación. Pero pues de nosotros, pues le agradecemos de mucho corazón todo lo que nos iluminó, y pues le deseamos lo mejor, y bueno, pues como instituciones hermanas, yo espero que pues podamos colaborar, encontremos más puntos en común. Pero bueno, pues nos despedimos, y gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Pues cuídense, a todos. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Nada que agradecer, doctor. Gracias por estar con nosotros, y queremos recordarles a todos que mañana, y por favor, doctor Homero, usted está cordialmente invitado a nuestro concierto de clausura. Hemos innovado también mucho en este congreso, entonces tenemos un gran cierre, y tenemos otras 3 buenísimas, normalmente hay una como conferencia de cierre, pero mañana tenemos 3 conferencias de cierre de muy alto nivel.
Les esperamos, ojalá nos puedan acompañar todos y usted, doctor, por supuesto, está súper invitado. Y pues esperamos verlos en el concierto, que también es de una joven artista mexicana, con sus arreglos, junto con su esposo, también un joven artista. Entonces, la verdad es que se nos hizo la mejor posibilidad, la mejor forma de cerrar un congreso que ha resultado a la más innovador. Pues que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes, muchas Jorge, gracias. Pati, No, al contrario. todos, Moisés, Daniel, Rosalena, que estemos bien, nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias. Gracias, ingeniero Saúl.